Entonces acá tengo las 3 grandes ideas de haber leído más de 100 libros de seducción. Las 2 primeras ideas de las que voy a hablar son el 90% de las cosas que dicen la mayoría de los libros de seducción y que personalmente reivindico. La tercera también aparece en la mayoría de los libros, pero es más un modo de crítica y de por qué los libros de seducción tienen mala fama. Entonces empezamos con 1. Lo importante es cómo vamos a sentir a la otra persona. La mayoría de la gente no va a recordarnos por lo que hablaron con nosotros, sino por cómo los hicimos sentir. Y un buen consejo para hacer esto es saber escuchar, ser un buen oyente. Y creo que la mayoría de las personas se ven a sí mismos y piensan, ah sí, eso ya lo sé, yo soy un buen oyente. Pero en mi opinión, pocas personas realmente lo hacen. Si por ejemplo estamos en una cita con una chica y simplemente nos la pasamos hablando de nosotros y luego solo hacemos preguntas estándar, tales como ¿de qué trabajás? ¿Dónde vivís? ¿Tenés hermanos? Luego de la cita, ella no le va a quedar un gran recuerdo de nosotros, porque no le dejamos esa sensación especial, no creamos una conexión, no hubo esa chispa. Entonces, un buen consejo para ser un buen oyente es querer aprender de los demás. Todo el mundo sabe algo que nosotros no sabemos. Seamos curiosos en saber qué es eso. De esta forma nos convertiremos en alguien genuinamente interesado en casi cualquier persona. Cuando escuchamos a la gente, aprendemos algo nuevo y establecemos una conexión. Una buena manera de hacer esto es haciendo preguntas, buscando la raíz del asunto que la otra persona quiere comunicar. Seamos intrépidos en encontrar qué motiva a las demás personas a hacer lo que hacen. Con esto no quiero dejar la idea de que hablar de uno mismo es malo. Algunas personas se retraen demasiado y no hablan lo suficiente de sí mismas, por lo que no resultan simpáticas. No tengamos miedo de hablar de nosotros con moderación, pero es importante entender cuáles son nuestras motivaciones cuando hablamos. ¿Estamos intentando impresionar? ¿Queremos demostrarle que somos mejores? ¿O compartir una experiencia para empatizar? Otro punto a tener en cuenta es cómo nos sentimos nosotros será proyectado en las demás personas. Entonces, si nos sentimos nerviosos, probablemente es lo que vamos a transmitir a quienes están a nuestro alrededor. Del mismo modo, cuanto más interesados estemos en los demás, probablemente haremos que ellos se interesen más por nosotros. Las personas les gustamos más cuando les hacemos sentir importantes de una manera genuina. Sin embargo, el problema que veo que muchos terminan cayendo es en el síndrome del chico bueno. Esto significa intentar complacer a los demás por encima de uno mismo. Y no es así como funciona. Tampoco significa pretender estar interesado para conseguir algo del otro. Generar una verdadera conexión se hace a través de la honestidad y siendo vulnerables. Ser vulnerable significa no tener miedo a compartir algo íntimo o algo que sea más profundo. Cuando hacemos esto con la gente nueva, fomentamos a que ellos también compartan sus puntos de vista. Hará que los demás piensen, oh vaya, este tipo se siente cómodo hablando de esto. Probablemente seguro compartir mi opinión, incluso si no está de acuerdo. Por supuesto habrá quienes no acepten nuestros puntos de vista y nos rechacen, pero eso igual está bien. Ser respetado es más importante que caer bien. 2. La seguridad en uno mismo. Creo que es difícil de hablar de seducción sin tocar temas como el humor y la seguridad en uno mismo. Y por lo general, aquellos que son seguros de sí mismos saben escuchar porque no están desesperados por hablar e intentar impresionar al resto. Alguien seguro de sí mismo no siente la necesidad de decir nada al menos que esté hablando de algo en específico o alguien se lo pregunte. Ellos están centrados en sí mismos y se han validado lo suficiente como para acercarse a los demás con un genuino deseo de conexión. No hay necesidad en su acercamiento. También son vulnerables y no temen admitir que están equivocados, decir que no tienen un buen día o que no saben algo. Esta mentalidad y la voluntad de hablar no solo de nuestros éxitos, sino también de nuestros fracasos, realmente abre la conversación y hace que la gente se sienta cómoda. Mucha gente está desesperada por decir algo que capte la atención del resto. Mueren por ser escuchadas. Una de las preguntas más comunes dentro de la seducción es ¿qué decir para impresionar a una chica? Pero creo que es mucho mejor saber escucharlas y estar verdaderamente interesado por lo que dicen. Esta búsqueda incesante por encontrar qué decir no es más que una forma de encubrir nuestra inseguridad por no sentir el control. Digo, por ejemplo, nadie está pensando en qué decir con su mejor amigo, simplemente la conversación fluye. Por otra parte, algo muy importante para tener seguridad en uno mismo es tener la vida que deseamos. Cuando nos gustamos a nosotros mismos es lo que vamos a comunicar. De la misma manera, si no nos gustamos a nosotros mismos es lo que vamos a transmitir. Y la presentación que tendremos es de alguien poco interesante. Por lo tanto, alguien que se gusta a sí mismo no va a intentar impresionar o buscar la aprobación de los demás desesperadamente. Se siente conforme con quien es.
y es por eso también que le resulta fácil poder escuchar. 3. Comportamientos de compensación. Bueno, este es un tema que hablo en mi libro Seducción Simplificada y en mi curso online, ya sea por influencia de las narrativas culturales, ya sean las películas románticas, la manera en que nos criaron nuestros padres, o las restricciones religiosas, por ejemplo, o también por haber sufrido ciertos acontecimientos traumáticos con el sexo opuesto. Muchas personas pueden llegar a sentirse insuficientes a la hora de seducir. Estas personas creen necesitar de alguna acción para compensar esta insuficiencia. A estos comportamientos se los llama comportamientos de compensación, que son aquellas cosas que hacemos no porque deseamos realmente, sino por miedo a que nos desaprueben o no nos quieran. Lo peor de todo es que la mayoría de los consejos de seducción en blogs, videos o incluso en libros y revistas promueven este tipo de comportamientos. Di esto, haz lo otro, espera 3 días para responder, etc. Cada vez que veamos una persona por encima nuestro que nos haga sentir que debemos mejorar para obtenerla, vamos a tener comportamientos de compensación. Son aquellas personas que intentan mostrarse más cool o más exitosos de lo que son, que aparentan saber más de lo que realmente saben, que no son abiertos a sus necesidades, valores o a su pasado. Como dije, las películas románticas están repletas de estos comportamientos como si fuera algo normal. En la realidad, una relación sana es donde cada uno se expresa como se siente y su pareja lo toma o lo deja. Si lo deja, puede que haya una incompatibilidad de valores. Incluso aquellos que adoptan una actitud apática para no impresionar o mostrarse necesitados de forma que sean percibidos más atractivos, paradójicamente están teniendo un comportamiento de compensación porque no están siendo auténticos. Esconden sus emociones y no se muestran como realmente son. Pretenden dar una imagen más positiva. Sin embargo, en el fondo lo único que demuestran es que les importa demasiado lo que los demás piensen de ellos. Esto no significa que si, por ejemplo, yo sé que mirar a los ojos es más atractivo y lo haga, esté teniendo un comportamiento de compensación. Como dije antes, está relacionado a cuando veamos una persona por encima nuestro que haga sentir que no somos lo suficientemente buenos y debemos hacer algo en especial para obtenerlo. Estos comportamientos, además de ser poco atractivos, refuerzan la baja autoestima porque cada vez que estemos enfrente de alguien que nos interesa, creeremos que necesitamos de una acción para gustarle. Por eso libros como el Mystery Método, que particularmente le tengo mucho cariño, considero que está plagado de estos tipos de comportamientos disfuncionales. No considero que todo lo que está en el libro sea malo, pero hay que tomarlo con pinzas. Y eso es todo, déjenme en los comentarios alguna gran idea que los haya marcado y quieran mencionarlo. Si les gustó este tipo de videos, podrían mencionarla en el siguiente. Un saludo y nos vemos en la próxima. Gracias por mirar el canal y quedarse hasta el final.